Ese es nuestro énfasis durante el mes de octubre. Y algo que siempre debemos recordar es que las misiones son una iniciativa divina. Las misiones no surgieron con la primera iglesia. Las misiones surgieron en el cielo con la iniciativa de Dios. Y yo quiero preguntarles, y estamos en un mes donde el énfasis tiene que ver con Pablo y los viajes misioneros de Pablo. Y de allí podemos ver muchas oportunidades para nosotros involucrarnos, pero también muchas formas como nosotros hemos sido llamados desde el comienzo por Dios para que vayamos a otros lugares. Y el campo misionero empieza en casa. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántas decisiones, y eso es importante, cuántas decisiones toma usted al día? ¿Más o menos saben cuántas toma usted al día? Muchas, sí, eso es un buen número. Muchas. ¿Algo más o menos tentativo? 20, 30, 50. Mire, nosotros tomamos al día alrededor, escuche bien, alrededor de 35,000 decisiones, ¿sí? La mayoría de esas decisiones que nosotros tomamos, las tomamos de manera autónoma. ¿Qué quiere decir? Nuestro cerebro está trabajando continuamente y nuestro cerebro toma decisiones sin que nosotros nos demos cuenta. Solo somos conscientes, escuche bien, de menos del 1%. Alrededor de el 99.74% de las decisiones las toma nuestro cerebro sin que nosotros participemos en ella de manera activa. Así que nuestro cerebro sabe cómo nosotros funcionamos, cuál es nuestro orden del día para hacer las cosas y ya de inmediato empieza a tomar decisiones. Ese 1% representan alrededor de 100 a 250 decisiones al día de las que nosotros somos conscientes, aunque eso depende también del tipo de trabajo que nosotros manejemos. Pero de esas decisiones que nosotros tomamos como personas de manera autónoma, conscientes, ¿cuántas de esas decisiones que nosotros tomamos tienen el respaldo y la guía de Dios? De pronto el número se va reduciendo cada vez más, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos Dios no aparece en la mayoría de nuestras decisiones, no inicialmente, pero sí muy probablemente más adelante aparece cuando de pronto nuestra decisión no fue de la manera más adecuada. Las misiones, el campo misionero, la manera como Dios se presentó y comisionó a la gente nos muestran un excelente modelo, una excelente plataforma, una excelente, digámoslo así, estrategia para que nosotros sepamos cómo tomar decisiones. Estamos hablando en el libro de de Hechos, y les invito que si tienen sus Biblias la abran en el libro de Hechos capítulo 13. Y si tienen sus bosquejos, por favor, estén pendientes de cada aspecto, de cada punto. ¿Tienen Biblias todos? ¿Bosquejos también tienen todos? Ok, Hechos capítulo 13. Bien, ahí nos muestra un excelente modelo, una excelente forma y nos da una estrategia de cómo nosotros debemos tomar decisiones con el respaldo de Dios. Capítulo 13, versículos 1 y 2. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra al que los he llamado. El primer aspecto es que debemos aprender a escuchar la voz de Dios cuando Él nos habla. Aquí estamos viendo que en medio de la iglesia, de la actividad normal de la iglesia, de los procesos en que se involucra una iglesia, que es orar, que es servir, inclusive habla de que estaban ayunando, partiendo de esas actividades de la iglesia. Es un escenario donde Dios empieza a comunicarse para decir: ustedes deben aprender a identificar la voz que yo voy a comunicar a ustedes, porque con base en esa voz ustedes deben seguir esos principios que yo les comunico. Nosotros
muchas veces no logramos identificar cuando Dios nos habla a nosotros. ¿Y saben por qué? Porque alrededor de nosotros hay mucho ruido, mucha estática, muchas cosas que interfieren en que podamos identificar y conocer la voz de Dios. ¿Qué cosas causan ruido en nuestras vidas? ¿Qué cosas de pronto no nos dejan tener oídos atentos a lo que Dios nos dice? Nuestras propias preocupaciones, nuestros propios temores, nuestros propios afanes y ansiedades muchas veces no hacen que podamos estar pendientes de lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Y hay muchas voces también a nuestro alrededor que nos dice, haga esto, esta es la mejor solución para usted. Hay mucho bombardeo que nosotros desde el comienzo, desde la temprana edad, están llegando a nosotros donde dice, ¿será que es por allí? Muchas veces nosotros podemos casi que confundir nuestros anhelos, nuestros deseos con lo que Dios quiere para nosotros. Pero una cosa son las cosas que nosotros anhelamos y otra cosa muy diferente, lo que Dios quiere para nosotros. A veces podemos decir, mire, a mí me gustaría que cuando Dios me hable a mí, me diga las cosas que yo quiero escuchar. Yo quiero que cuando Dios me hable a mí, pues no me ponga en situaciones incómodas, no me confronte, sino que más bien me diga cosas que son chéveres, que son agradables, de la paz que puedo tener con Él, del gozo que Él me da. Pero a veces, mire, y en la mayoría de los casos, Dios nos dice a nosotros no las cosas que nos gustaría escuchar, sino las cosas que necesitamos escuchar. Y muchas veces las cosas que necesitamos escuchar son cosas que no todo el tiempo traen comodidad y traen disfrute inicialmente a nuestras vidas. Un consejo que le dio en una ocasión un sacerdote a un profeta. Se los voy a decir a ustedes porque vale la pena tenerlo en cuenta. Fue Elí, el sacerdote Elí, se lo dijo a Samuel, el profeta. En una ocasión Samuel estaba acostado y escuchaba unas voces. Y entonces Elí se dio cuenta, eso es Dios tratando de hablar con Samuel. Y le dijo, y ese es el consejo, la próxima vez que escuches esa voz, tienes que decir, habla porque tu siervo oye. Y es algo que yo les quiero decir a ustedes, cada vez que usted vaya a la palabra, allí solito tenga su tiempo a solas con Dios, cada vez que usted se acerque a Dios en oración, cada vez que usted viene a la iglesia, cada vez que usted esté en cualquier ambiente, algo que usted debe decir a Dios de manera realista y consciente es, Dios habla porque yo te quiero escuchar. Escuchar no es fácil. Miren, nosotros percibimos muchas cosas de las que están a nuestro alrededor. De hecho, la Biblia nos dice, mire, hay dos cosas que no se cansan en nosotros, el ojo de ver y el oído de escuchar. No nos cansamos de escuchar, aunque algunas personas sí nos cansamos de escuchar a otras cuando no dejan que uno interactúe, ¿verdad? Pero miren, Dios nos dice a nosotros, mire, habla, o Dios nos dice a nosotros, te voy a hablar, y nuestra actitud es, habla Dios porque yo quiero escuchar lo que tú me vas a decir a mí. Mire, Dios es demasiado creativo. Dios no solamente habla a través de una predicación. Dios no solamente habla a través de una situación muy particular. Mire, Dios es tan creativo que en una ocasión escuchó a un burro para hablar. ¿Se imagina? Un burro hablándole a un profeta. Uno dice, eso sí que es creativo Dios. En una ocasión Dios habló a través de un grupo de personas incrédulas y le habló a otro profeta, Jonás. ¿Se acuerdan? Se acostó a dormir y había una tremenda tormenta y lo despertaron, incrédulos todos, no conocían a Dios. Y le dice, ¿qué haces ahí, dormilón? Levántate, ora a tu Dios. Entonces Dios puede usar cualquier medio para comunicarse con nosotros, pero la verdad nosotros debemos estar pendientes del momento en que Dios quiere comunicarse con nosotros y nuestra actitud es, Señor, habla, porque yo quiero escucharte. Algo que normalmente el Señor Jesús, y usaba a veces casi que como muletilla, cuando Él terminaba sus parábolas, cuando Él terminaba sus enseñanzas, Él solía decirle a la gente, a la multitud, estas palabras, el que tiene
oído para oír, ¿qué? Que oiga. Y luego todos no tenemos oídos, luego todos no escuchamos. La mayoría de gente tiene oídos y escucha, pero no es ese tipo de oír, de escuchar la voz de Dios que genera, y eso es muy importante, genera compromiso en el que escucha. Cada vez que usted se acerca a Dios, a su palabra, cada vez que es confrontado con la palabra, por más que le haya escuchado una y otra vez, genera un compromiso en quien escucha. Y por eso nosotros cada vez tenemos más o tenemos menos excusas para decirle a Dios, es que yo no sabía, es que nadie nunca me había dicho a mí, es que esto lo acabo de escuchar, me acabo de enterar, Dios. No tenemos excusas. No es fácil escuchar y luego proceder. Necesitamos tomar tiempo para aprender. Y miren, cuando Dios habla, no es estilo como lo vemos en las películas de Hollywood, el cielo azul, claro, y escucha una voz, oye, tengo un mensaje para ti, escucha muy bien lo que te voy a decir. No, cuando Dios nos habla, normalmente es un susurro, es una voz suavecita que solamente nosotros podemos identificar. Y solo en medio de nuestra intimidad con Dios, en medio de una vida de oración, de dedicación a Dios, es que Dios quiere usar como base, como antesala para comunicarse con nosotros. Y miren, en el libro de Apocalipsis también, por lo menos por 7 oportunidades, escuchamos esta misma frase. Y la frase es, Dios hablando a las iglesias, y cada vez que terminaba de hablar a una iglesia, decía esta frase como para que quedara bien claro en ellos. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Dios sigue hablando con nosotros. Hoy, de hecho, nos está hablando. Y tan importante es aprender a escuchar la voz de Dios, porque escuchar la voz de Dios puede salvar nuestras vidas. ¿Sí? Cuando a nosotros nos dan un consejo, miren, no se vaya por ese camino, es peligroso. Si no atendemos, vamos a asumir riesgos grandes. Y Dios nos dice a nosotros, y nos lo reitera desde el comienzo, desde la creación. Mire, Dios nos dice, mire, el que oye mi palabra, dijo Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Pero ¿cómo empieza ese proceso de salvación? Por acá, por el oír la palabra de Dios. Si nosotros fallamos en escuchar, de allí en adelante vamos a estar en serios problemas. Oír, saber escuchar también nos hace a nosotros mejores personas y personas sabias. En una ocasión Jesús, después de enseñar el famoso sermón del monte, muchas parábolas, muchas enseñanzas prácticas, Él dijo, mire, el que escucha mis palabras y las pone por obra, le voy a comparar con un hombre sabio. Hay sabiduría cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros decimos, voy a tomar tiempo para escuchar a Dios, pero para ajustar mi vida de acuerdo a lo que Él me está diciendo. Por eso les decía hace un momento, hay una responsabilidad creciente en nosotros, por más que hayamos escuchado una y otra vez la misma verdad, cada vez adquirimos más responsabilidad en la medida que estamos escuchando la palabra de Dios con nosotros. Pero ese es el primer aspecto de cómo tomar decisiones con el respaldo de Dios. Y estamos mirando el modelo de la iglesia en Antioquía. Ellos, mientras estaban orando, sirviendo al Señor, inclusive se privaron de tomar alimentos para dedicarse a la oración. Eso es ayunar. Y en medio de ese ambiente, Dios les habla, ellos escuchan la voz de Dios, pero no se quedaron allí. Mire lo que sigue diciendo. Hechos capítulo 13, versículos 3 y 4. Entonces, la iglesia, el liderazgo, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, Saulo y Bernabé, los enviaron. Ellos, Saulo y Bernabé, estos misioneros, pues enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron a Chipre, llegaron a Salamina,
proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan Marcos, por ayudante. No solamente se quedaron con escuchar, no solamente dijeron, oiga, qué palabra, ¿sabe? Me suena eso que estaba diciendo. No solamente se quedaron allí, sino que dieron el siguiente paso. ¿Sabe cuál fue el siguiente paso? Obedecieron. Ellos no solamente escucharon, el siguiente paso fue obedecer. Enviaron a 2 personas, quizá 2 personas muy sobresalientes en la iglesia. Saulo, el mismo Pablo y Bernabé, 2 maestros en la iglesia, que muy probablemente la iglesia tenía planes con ellos, y escogieron el Espíritu Santo a esos 2 y los envió para una obra que Él había, digamos así, escogido para ellos. Algo muy importante, no olvide esto, Dios siempre honra nuestra obediencia cuando es el resultado de nuestra fe. Siempre la va a honrar cada vez que nosotros tomamos una decisión basados en lo que Dios nos dice a nosotros y lo ponemos por obra. Dios va a honrar eso y va a ser de esas decisiones de las cuales nunca nos vamos a arrepentir. Nosotros a veces como creyentes luchamos con algo. A veces decimos, Señor, es que yo no sé cuál es tu voluntad. Muéstrame tu voluntad para yo hacerla. Pero ¿saben cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que muchas veces, sabiendo, conociendo, habiendo escuchado la voluntad de Dios, no nos es fácil, no nos es natural cumplir o hacer la voluntad de Dios. Yo sé que los que le voy a decir lo han escuchado muchas veces, pero Dios, el Señor Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Pero a veces cuando Dios nos dice eso a nosotros y estamos pasando por pruebas, ¿sabe qué hacemos? Huimos, nos escapamos de Dios, nos alejamos de Él justo cuando más lo necesitamos. Él dice, vengan, y nosotros nos vamos, pero para el otro lado. Dios nos dice a nosotros también, echen sobre mí todas sus cargas y todas sus ansiedades y yo los voy a cuidar. Pero ¿saben qué hacemos nosotros? Nos echamos sobre nuestra propia espalda, nuestras propias cargas, nuestras propias ansiedades y batallamos con ellas. Y no somos capaces de decir, Dios, yo te transfiero esta responsabilidad, esta ansiedad a ti porque me quedó grande, yo no puedo, es inmanejable para mí. Él dice, hace rato debías echarla delante de mí, que yo te voy a cuidar. Eso es la voluntad de Dios, lo encontramos en la palabra. Dios nos dice también a nosotros, no temas, yo estoy contigo, aunque pases por aguas, aunque pases por desiertos, yo voy a estar contigo. Pero muchas veces cuando pasamos por esos lugares, nosotros realmente nos llenamos de temores y nos aislamos de todo el mundo cuando más necesitamos la compañía de otras personas. Y Dios lo dice, está en su palabra. Dios nos dice a nosotros, miren, vayan y hagan discípulos. Mientras ustedes van caminando, mientras ustedes van avanzando, tienen la oportunidad de hacer discípulos. Pero es más fácil quedarnos sentados. Es más fácil no abrir la boca porque a veces de pronto no sabemos cómo hablar. No sabemos de pronto cómo empezar una conversación. Ensáyelo y eso cada vez va a coger práctica y le va a ser más fácil y verá lo precioso que es hablar ese mensaje de libertad a personas que están esperando escuchar algo diferente. A veces Dios también nos ha dicho a nosotros, clama a mí y yo te responderé. Pero a veces nos pasa como seres humanos y como personas en procesos de crecimiento que en vez de clamar a Dios, ¿sabe qué hacemos? Nos quejamos y no clamamos a Dios. Así que no solo es el hecho de no saber la voluntad de Dios, sino que muchas veces sabiéndola, conociéndola, habiéndola escuchado una y otra vez, no lo hacemos. Dios nos dice, miren, no teman, manada pequeña, porque al Padre le ha dado a ustedes el reino. Y a veces nos preocupamos por cosas pequeñas en nuestras vidas cuando empiezan a escasear las cosas en casa. Las mejores decisiones, las decisiones que en verdad impactan nuestras vidas, impactan las vidas de las otras personas, las vamos a tomar cuando escuchamos
la voz de Dios que nos habla a nosotros de manera individual y cuando nosotros seguimos la guía de Dios. Es verdad que muchas veces cuando empezamos a ir en el camino de hacer la voluntad de Dios, nos vamos a encontrar de pronto con situaciones complicadas, con conflictos, con oposición, con muchas cosas que de pronto no nos vamos no nos esperábamos. Pero algo muy importante es que uno dice, tengo las herramientas cómo enfrentar esta situación por complicada que sea. Cuando nosotros no escuchamos a Dios y no seguimos su guía y tomamos decisiones sin tenerle en cuenta a Él, vamos a encontrar oposiciones, ¿verdad? Vamos a encontrar de pronto situaciones muy difíciles para al final reconocer que desde el comienzo la mejor opción era haber escuchado a Dios y hacer su voluntad. Y eso es algo que Dios nos quiere decir a nosotros. Y Dios siempre quiere que nosotros podamos identificar su voz, entender su voz y actuar, proceder de acuerdo a lo que Él nos está diciendo. Pero nosotros todo el tiempo tomamos decisiones, ¿verdad? 35,000 al día. Entre 100 y 250 que nosotros decimos, esto yo soy consciente y lo voy a hacer. Y una decisión que normalmente tomamos es, escuchamos y dice, muy bueno, me gustó, pero no tiene trascendencia. Lo que usted está escuchando hoy, de pronto lo va a empezar a experimentar hoy mismo, o a escuchar, o a empezar a experimentar mañana eso de escuchar a Dios, de que Dios le diga cómo y luego usted tomar una decisión. Todo el tiempo decidimos y todo el tiempo nuestras decisiones tienen impacto en nuestra propia vida y en la vida de otros. Estos dos misioneros, Saulo, Bernabé, decidieron escuchar a Dios en conjunto con la iglesia. Decidieron empezar y caminar e ir en una ruta que ni ellos mismos conocían. Y miren, esa decisión transformó la vida de ellos. Ya no era el mismo Saulo impetuoso, arrogante inclusive, ya no era el mismo Bernabé. Sus vidas fueron transformadas por escuchar y obedecer la voz de Dios. Pero no solamente fueron las vidas de ellos. Mucha gente en Europa, en Asia y nosotros mismos el día de hoy hemos sido transformados porque esas personas decidieron obedecer. ¿Ve la trascendencia que tiene la obediencia? Personas obedeciendo, generando impacto y nosotros somos el resultado de la obediencia de personas como Saulo y como Bernabé. Esa obediencia llega con una trascendencia hasta el día de hoy y todavía no termina, todavía hay mucho más. Entonces, cuando queremos tomar decisiones con el respaldo de Dios, lo primero que tenemos que hacer es escuchar a Dios, que con seguridad Él le va a hablar. Lo segundo es seguir la guía de Dios. Y yo les di un consejo, ¿verdad? Como le dijo el profeta Elí a Samuel, decirle a Dios, habla que tu siervo escucha. Le doy otro consejo, lo que le dijo Saulo, a Jesús cuando se encontró con él. Estaba ahí tirado en la tierra. ¿Sabe qué le dijo Saulo a Jesús cuando se encontró con él? Él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Esa expresión, esa disposición de ¿qué quieres Dios que yo haga? Marcó la vida de Pablo. Lo marcó de una manera tan extraordinaria que cuando Pablo se levantó de la tierra después de ese encuentro con Dios, ya era una persona diferente. Y cuando usted le dice a Dios, pero no solamente le dice, está dispuesto, Dios, yo te escucho, pero ¿qué quieres que yo haga? Créame que cuando usted se levante de la silla o se levante del lugar donde esté, va a ser una persona diferente porque las intenciones, los deseos, lo que Dios quiere para usted es mejor de lo que usted quiere para sí mismo. Es lo mejor de lo que usted puede anhelar aún para sus propios hijos. Es mucho mejor que eso. Pero, ¿qué más? ¿Qué más vemos aquí en este pasaje cuando vemos a una iglesia escuchando a Dios, enviando a 2 de sus misioneros, iniciando lo que nosotros conocemos como el primer viaje misionero de Pablo? ¿Saben? Lo siguiente que sucedió es que ellos pudieron identificar cuándo intervenir
de tal manera que Dios respaldara lo que estaban haciendo. Escuche lo que dice Hechos, capítulo 13, versículos 6 al 11. Dice: después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul, un funcionario del gobierno romano, Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo, y deseaba oír las palabras de Dios. Pero Elimas, el mago, así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí la mano del Señor está sobre ti, y te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quién lo guiara de la mano. Imagínese ese escenario. Va Pablo afanoso de proclamar, de anunciar el evangelio, y se encuentra con un falso profeta, un mago que empezó a estorbar. ¿Saben? Actuar, intervenir en el momento indicado, en el tiempo adecuado, no es fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros callamos cuando debemos hablar. Muchas veces hablamos cuando nos debemos quedar calladitos. Muchas veces nosotros hablamos suave cuando debemos casi que gritar y advertir. Y a veces hablamos fuerte cuando debemos hablar suave. A veces nosotros empezamos a correr cuando Dios nos dice: quédese quieto. Y a veces nos quedamos quietos cuando debemos correr con toda. A veces nosotros nos abrimos los ojos a las cosas que no debemos mirar cuando debemos taparlos. Y a veces tapamos los ojos cuando debemos mirar y estar pendientes de las realidades que suceden. A veces nosotros exhortamos a alguien cuando debemos consolar. Y a veces consolamos cuando debemos exhortar. Así que no siempre actuar, intervenir en una situación particular es fácil, y no se requiere un protocolo, se requiere una condición que nos dice la palabra. Dice aquí: entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice a ese falso mago, a ese falso profeta, le dice: tú, hijo del diablo. Mire, no son palabras suaves. Le dice a este hombre: hijo lleno de todo engaño y maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, trastornador de los caminos. Tener el coraje y la entereza para decirle a alguien, cantarle, como decimos, la cartilla de esa manera como lo hizo Pablo. Mire, se requiere autoridad, se requiere convicción. Y en ese caso se requería el control del Espíritu Santo. Habló en la manera adecuada, en el momento adecuado, para quitar un obstáculo que se había puesto allí para la proclamación del Evangelio. Nosotros, como les dije, no siempre sabemos cuándo hablar. ¿Será que hablo ahora o será que mejor me quedo callado? ¿Será que le digo o no le digo? De pronto se enoja si me digo. ¿Qué tal que Pablo hubiera dicho? ¿Qué tal que se enoje ese mago? No, él le dijo lo que tenía que decirle. ¿Y sabe quién lo respaldó? Dios, a él. Miren, este hombre se hacía llamar Elimas, que significa hijo de Jesús o hijo de Josué, pero realmente no tenía absolutamente nada de Dios en su vida. Cuando nosotros nos encontramos y pasamos por diferentes situaciones, saber cómo reaccionar no es de pronto tan difícil como nosotros imaginamos. Primero, y es importante, debemos escuchar la voz de Dios. Él siempre se comunica con nosotros. Él es el mejor comunicador. Segundo es seguir la guía de Dios. Él nos va a mostrar por dónde irnos a nosotros, pero es en una comunicación muy individual, muy personal con Él. Pero también
bajo esas condiciones, nosotros vamos a saber cuándo hablar y cuándo quedarnos callados, cuándo correr y cuándo quedarnos quietos, cuándo abrir los ojos y cuándo cerrar los ojos también. Pero se necesita una condición: estar controlado por el Espíritu Santo. Y eso, uno dice, ¿eso qué es y cómo se hace? Mire, eso no es difícil. Lo único, dice la palabra, lo único que obstaculiza, obstruye nuestra comunión con el Espíritu Santo se llama pecado. Y a veces en nuestras decisiones pecamos más de lo que nosotros estamos casi que dispuestos a reconocer. Muchas veces pecamos de una manera autónoma, como si nuestro cerebro tomara el control y no nos diéramos cuenta de lo que estamos haciendo. Mire, tan serio es que Dios nos dice, mire, yo le voy a decir a usted cómo debe pensar. ¿Sabía que Dios nos dice cómo debemos pensar? Dios nos dice, mire, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en eso piensen. Y cuando no pensamos así, y uno dice, eso es complicado. Claro, no es fácil, es sobrenatural. Pero cuando nosotros decimos, oye Dios, yo ni sé ni cómo pensar, ayúdame, allí es donde Él quiere intervenir. Entonces, ¿cómo tomar decisiones con el respaldo de Dios? Primero, escúchele. Él le está hablando. Segundo, siga la guía de Él. Él le quiere dirigir. Y tercero, actúe bajo el control y el respaldo del Espíritu Santo. Las cosas le van a salir bien. Va a hablar de la manera adecuada, así sean palabras duras. Va a hablar suave cuando se requiere hablar suave. Va a correr cuando necesite correr, o va a quedarse quieto cuando Dios dice, pare, espere, yo actúo mientras usted observa. Pero se necesita eso. Eso lo encontramos en la palabra. Miren, Dios, hablando a través de Pablo en la carta de Filipenses, dijo estas palabras: Dios es el que produce en usted y en mí el querer como el hacer. ¿Qué quiere decir? Que no todo el tiempo es Señor, muéstrame tu voluntad. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, vamos a querer hacer de manera natural la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos en sintonía con Él, todo el tiempo nosotros nos va a dar gusto hacer lo que Dios nos muestra. No va a ser ninguna carga, va a ser un disfrute para nosotros, pero no tengamos temor a experimentarlo. Es la experiencia más extraordinaria que nosotros podemos tener, poder decir, qué rico Dios es estar en tu voluntad, que es el lugar más seguro donde yo puedo estar. Le dejo un reto. La manera más inteligente de vivir la vida es cuando permitimos que Dios nos dirija, y Él nos quiere dirigir. Tenemos que escucharle, tenemos que seguir su guía y tenemos que actuar con el respaldo de Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Eres bueno. Eres un Dios con unas intenciones tan buenas, tan extraordinarias, tan únicas para nosotros, que a veces quizás nos da miedo de lo que tú vayas a decidir cuando te decimos, Señor, yo te quiero escuchar, y cuando te decimos, ¿qué quieres que yo haga? A veces nos da miedo lo que tú nos vas a decir, pero es lo mejor para nosotros. Es lo mejor que nos puede suceder cuando nosotros podemos decir, estoy en la voluntad de Dios. Padre, gracias por hablar a nuestras vidas. Padre, siempre necesitamos escucharte, pero para nosotros que eso sea solo el primer paso, porque el siguiente paso es obedecerte y el siguiente paso es actuar con el respaldo tuyo. No es complicado, pero el primer obstáculo que nosotros tenemos que vencer somos nosotros mismos. Así que te pedimos, Dios, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Padre, y actúa en medio nuestro. Te agradecemos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.